Saludos a todos los numismáticos, espero que todos se encuentren muy bien. Y quería aclarar sobre los precios de las monedas. Quiero hacer este video bastante cortito, eso espero, porque yo hablo mucho, pero les recuerdo que los libros numismáticos son perfectos para conseguir los precios y van a ser precios promedios de acuerdo al grado. Y los que no saben lo que significa el grado, es una escala que le llaman en el término numismático, le llaman la escala de Sheldon, que tengo un video que hablo exactamente y con detalle sobre las condiciones de las monedas, ¿verdad? Vemos monedas muy bonitas, casi nuevas, que no son circuladas, que no han estado de mano en mano. Esas son las no circuladas y por lo general esas monedas están en muy buenas condiciones. Están las monedas que ya han estado en circulación, pero todavía se ven en muy buen estado y que su color es muy bonito todavía, rojizo o rojizo marrón. Y bueno, otras monedas que son ya muy oscuras, que a menos que tenga un error extraordinario y que hay demanda bajo ese error que proviene de la casa de la moneda, entonces su precio va a ser mayor, ¿no? Obviamente va a haber otros tipos de monedas que ya han sido certificados, autenticados por una compañía que de hecho yo les dejo el sitio web de varias compañías, tal como Professional Granting Service, que sus abreviaciones son PCGS. Está Numismatic Guarantee Corporation, NGC. También está el Independent Coin Granting, American Numismatic, que sus abreviaciones, es ANA. Y también en la cajita de información abajo de casi todo mi video, yo también les coloco quién califica los billetes, que usualmente no lo menciono, pero está en ese listado que yo dejo abajito de los videos, el sitio web. Y ahí van a conseguir plena información de cómo certificar y los honorarios de ellos, entre otra información. Otro detalle sobre cómo conseguir los precios son estos mismos sitios web que ya mencioné, donde muchos de ellos tienen guías y tienen reportes anuales, encuestas, y son bien beneficiosos esa información porque usted no solamente puede ver las imágenes de estas monedas, sino también puede leer abundantemente sobre variedades que pudiera tener algunas monedas. Y estas variedades son muy buscadas por los coleccionistas. Así es que traten de hacer el esfuerzo, si está en sus manos, de conseguir libros numismáticos, que también le dejo referencia de uno de las monedas, le dejo referencia de uno de los libros de moneda y otro libro de billetes, que son mis preferidos, pero obviamente si va en línea va a encontrar una gran variedad de libros numismáticos buenísimos, además de el libro grande, el Mega Red Book, que ahí tiene plena información con imágenes y también le pueden proveer precios aproximados para que usted tenga una idea. Y estos detalles los menciono porque son muchos los de ustedes que siempre me están preguntando los precios de su moneda y que desean que yo los vea, quieren mandar imágenes, pero la realidad es que cuando uno da valor a ciertas monedas, hay que investigar sobre cada una de las monedas. Hay que verlo con una buena lupa, hay que pesarlo, hay que ver si tienen variedades, tienen errores que provienen de la casa de la moneda y no que sea daños. En muchas ocasiones me dicen, yo tengo un error y cuando lo veo
me doy cuenta, me doy cuenta de que el error no es un error, es un daño. Y muchas veces ha sido porque ha estado mucho tiempo en circulación. Por eso es beneficioso si tienen la oportunidad de ver los temas de algunos de mis videos donde les menciono diferentes tipos de errores en las monedas y sé que existen muchos más de lo que yo tengo. La plena información que yo les doy por medio de mis videos los va a ayudar a ustedes a aumentar su conocimiento y también van a sentir esa hambre de alimentarse cada día más ampliando ese conocimiento numismático. Así que los animo que siempre verifiquen la cajita de información de cada uno de mis videos. Les dejo plena información y si necesita información adicional que no está en la cajita de información, siéntase en confianza de escribirme algún tipo de comentario, aunque me tarde unos cuantos días en contestar, pero por lo general si me hacen la pregunta, soy bastante concisa en dar respuesta. Pero si usted me va a escribir diciendo que tiene una moneda de 1953, no me está haciendo la pregunta, me está diciendo lo que tiene. Así es que si usted apreciaría mucho, si usted le dedica más tiempo a dar la pregunta correctamente para yo poder con mucho gusto dar la respuesta que usted se merece. Lo mejor que pueda, también lo que muchas veces yo hago es que los dirijo a algunos sitios web donde le dan plena información de precios, de errores de monedas, etcétera, etcétera. Y bueno, se suponía que fuera un video corto, ¿verdad? Pero no, nunca lo logro, me van a disculpar. Espero que tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.